El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hermano Jim, hermana Juanita, es un gusto tenerlos en nuestro podcast Entre Hermanos. Gracias por venir y aceptar esta invitación. Para nosotros es un privilegio y para continuar esta entrevista con ustedes, vamos a orar y que el Señor sea guiándonos. Mi buen Dios, Padre eterno, gracias Señor por este día que tú nos has regalado a cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, venimos ante ti muy agradecidos por la oportunidad de tener una entrevista más con nuestros hermanos, Señor. Gracias por la vida de Jim, de Juanita, Señor. Gracias por sus vidas, al ministerio que has hecho a través de ellos a lo largo de todo este tiempo, Señor. Y queremos pedirte a ti, Señor, que tú seas la persona glorificada al centro de esta entrevista, Señor. Y Padre, tú seas obrando a través de nuestras vidas. Y bendice a aquellas personas que están escuchando y que están viendo este podcast. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, quisiera que ustedes nos puedan decir sus nombres completos y de dónde son. James Michael Berryhill, de Texas. Nací en Bryan. I'm Jeannie Lee O'Quinn Berryhill, my maiden name, and I was born in Dallas but raised in California, Hollywood. Oh, muchas gracias, hermanos. ¿Y cómo les gusta que le llamen? Jaime y Juanita. Hace 50 años en Latinoamérica. Que se me ha oído hablar en Vamos a tener un podcast en inglés, pero sí, entonces vamos a guardar nuestro inglés para más tarde con Billy. Y hermanos, quisiera que ustedes me puedan describir todo el ministerio que ustedes han hecho en el transcurso de ¿cuántos años será? 50. 50 años, en una frase, en una palabra. Aventuras. Y milagros. Fidelidad de Dios. Amén. Aventuras, milagros y fidelidad de Dios. Y creo que yo tengo en esta mano, tengo a las personas que tal vez pueden ver el podcast en YouTube, tengo un álbum con muchísimas fotos de los hermanos que han transcurrido, ¿no? Como han servido en la selva, en Amazonas, se puede decir de Venezuela, han servido en Colombia también, pero por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de tenerlos aquí. Una parte que me impresionó mucho es que ustedes, para dar un poco de introducción, es que ustedes estudiaron aquí español en el programa de Río Grande, bueno, que es, ¿cómo se llama el programa en ese tiempo, hermano? No sé. El de español. El lenguaje, sí, de español. Estudiar español. Porque actualmente se llama ICS, ¿verdad? Pero ustedes me decían que no. Ahora, ya en ese entonces no. No se llamaba ICS. Y creo que es un transcurso de 50 años que ustedes han experimentado del ministerio. ¿Y cómo dividirían ustedes esos 50 años de ministerio o de su vida también personal en 3 etapas muy importantes de su vida? Bueno, la etapa antes de entregarnos al ministerio y a servir al Señor, en los primeros años en Venezuela, en la selva, después en un pueblito en Venezuela, y después en Colombia será dividido. Esas etapas. Ok, perfecto. Y me gusta esa etapa que ustedes mencionan, ¿no? De como conocer primero al Señor y después como involucrarse para prepararse, incluso para viajar y servir en Venezuela. Pero como ustedes mencionaban, es una aventura con la provisión de Dios. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, hermano James, ¿cómo usted conoció al Señor Jesús? ¿Viene de una familia creyente ya o cómo es esa transición? Mi propio papá, murió cuando yo tenía 6 meses. Me criaron mis tíos y ellos eran nuevos creyentes y iban todo el tiempo a la iglesia. Todas las veces que abrían las puertas estaban allí. Y me llevaban como bebé y después como niño. Me enseñaron a orar. Mi tía tenía un libro de historias bíblicas y todas las noches leímos y ella me contaba. Y mi historia favorita era David y Goliat. Okay. Esa historia que te encantaba de niño. Sí, y cuando tenía 8 años, yo entendí que para ir al cielo necesitaba invitar a Cristo a entrar en mi vida y lo hice. A tus 8 años. 8 años. Conociste al Señor como tu Señor y Salvador personal a tus 8 años. Sí. Pero tu vida cambió en ese instante de tus 8 años, fue marcando un cambio en tu vida como esa pasión de involucrarte más en la iglesia, con los niños,
Sí, pero mis padres habían mudado a Dallas y íbamos a una iglesia bautista y yo siempre cargaba mi Biblia, seguía la predicación, pero yo no entendía cómo el pastor siempre terminaba dando el plan de salvación. Empezaba en Éxodo y terminaba con plan de salvación. Entonces eso sí me confundía. ¿En qué aspecto te confundía esos? Bueno, no entendía cómo cada versículo que él enseñaba en la iglesia terminaba con el Evangelio. No entendía que era su predicación, sino dando oportunidad a la gente conocer a Cristo, porque ya yo conocía a Cristo y quería saber más de la Biblia. Amén. Creo que ese es un punto muy importante que resalta el hermano. Sí, enseñanza. La enseñanza de cómo la Biblia nos está hablando de una historia que es el plan de salvación. Nos está hablando del Redentor en nuestras vidas. Y posteriormente, ¿cómo la hermana Juanita, usted conoce al Señor? ¿Su familia también viene creyente? No, mi papá era creyente y descarriado. Y mi abuela era muy creyente, pero no fuimos a la iglesia, sino que de vez en cuando, como en Semana Santa, por ejemplo. Una vez al año. Sí. Y que después mi papá nos llevó, mi hermana y yo, a varias iglesias para escuela dominical. Nos dejaba, una vez era una iglesia metodista, otra vez era bautista, otra vez, y que después fui porque yo estaba buscando a Dios, y que fui a la iglesia católica como los vecinos, porque mi familia no fue. Entonces me confundí mucho allí. Wow. Pero después, cuando mudamos a Texas, porque crecí en Hollywood, en el ambiente de cantantes, de muchas actores, era donde tenía shows y películas y todo. Y cambiamos para Dallas, para Texas, cuando tenía 15 años. Empezamos a ir a una iglesia bautista y conocí el Evangelio ahí. A tus 15 años en esa iglesia bautista. Perfecto, hermanos. Con los jóvenes. Muy jóvenes han conocido al Señor y eso es un privilegio también que el Señor les ha dado a ustedes. Y ahora, ¿cómo viene esa historia de conocerse ustedes dos? ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, cuando la familia de Juanita volvió a Texas, a Dallas, yo estaba viviendo en Dallas, y yo en la escuela la vi un día después de almuerzo. Entonces me enamoré de vista. A la primera vista. Quería conocerla y me acerqué y le hablé, pero sonó el timbre y ella fue. Y todos los días yo andaba buscándola después. Y lo que no sabía, que cuando mudaron a Dallas empezó en un liceo y después se mudaron a otro sector, entonces cambió de liceo. Y no estaba en mi liceo, aunque yo estaba buscándola. Después yo tenía caballo y los padres de Juanita le compraron un caballo. Y mi hermano se juntó con un club de competencias de caballo. Y yo trabajaba mucho, aún como joven, siempre tenía un trabajo para mantener el caballo, etc. Y una noche yo fui. Y qué sorpresa, ya estaba Juanita montada en su caballo, esperando. Yo empecé a charlar con ella, a acercarme, veía que no había otro hombre persiguiéndola, entonces yo empecé a perseguirla. En el caballo también. Entonces la conociste a través, a primera vista dices, ¿no? Porque ya... Bueno, una sola vez la vistes. Y cuando la viste, te flechó esa primera vez. Eso es mi esposa. Empezamos a salir juntos. Sí, una noche yo estaba hablando con ella, pero era saludos nomás. Entonces una noche empezó a llover, estando en el club de caballos. Mi hermano tenía un remolque, un trailer. Entonces yo le dije, mire, ¿puede llevar el caballo de Chini a su casa? Él dijo, sí, está bien. Entonces montamos el caballo, entonces yo le puse en el carro y empecé a hablarle y pedirle citas para salir. Entonces de hecho fue como una estrategia de como utilizar el remolque para conocer la casa de la hermana Juanita, ¿no? ¿Qué estrategias que utilizan en esos tiempos, ¿no? Y entonces,
¿A los cuántos años ustedes se llegan a casar? Bueno, en la familia de Juanita, los padres estaban teniendo problemas y papá estaba hablando de volver a California y un día le acercó y le preguntó, mire, yo estoy pensando separarme de tu mamá, voy a volver a California, tengo un trabajo que me paga bien, entonces voy para allá. Si yo voy a California, ¿tú quieres quedar en Texas con tu mamá? ¿O vas conmigo a California? Y dijo, yo no quiero quedar con ninguno de los dos. Yo quiero casarme con Jaime. Y es así que... ¿Y qué empezamos empezaron a pensar en casarse? Sí. ¿Cuántos años tenían en ese entonces? 16. Y yo 17. Ay, hermano. ¿Y pero sus padres no les aprobaban en ese momento? No. No quisimos preguntar porque sabíamos que iban a decir, no, que son demasiado jóvenes. Entonces yo le dije, mire Juanita, yo conocí a un muchacho que me dijo que llevó su novia a México y se casaron. Vamos a México. ¿Y a cuántas horas de México estaba? Yo pensé que era cortico, pero era como 10 horas. Oh, wow. ¿Y viajaron a México? Sí. ¿Los dos juntos? ¿En carro de quién o cómo consiguieron Un carro viejo que se accidentó después y al fin tuvimos que llamar a los padres y confesar. Mire, pero ya habíamos llegado. Tenemos que llamarles a buscarnos porque el carro se accidentó. Pero ya se habían casado. Sí, ya. ¿Y cómo fue esa llamada? Como, estamos aquí en México y estamos casados. Bueno, es que ninguno tenía el valor de hablar directamente con los padres. Entonces llevamos una amiga de Juanita porque su mamá no le dejaba salir conmigo solo a una distancia. Le dijimos que íbamos a una finca de los tíos. Entonces escapamos a México, nos casamos y venimos. Cuando el carro empezó a fallar, entonces le dijimos a la amiga, miren, queremos que hace una cosa, tú llamas. Y ella dijo, no, yo no quiero. Pero ella llamó y le dijo al papá, dijo, mire, que Jaime y Juanita se fueron a México, se casaron, me van a dejar en la orilla de Dallas y se van a escapar y no vuelven a Dallas porque saben que ustedes no van a permitirlo. Y su papá dijo, mire, pero espera, déjeme hablar con Juanita. Y ella no podía, estaba llorando. Y entonces él dijo, bueno, déjeme hablar con Jaime. Entonces cuando yo agarré el teléfono esperando que me gritara o algo, y dijo, hola, bueno, parece que tú eres mi yerno ahora. Sin aprobación. Rompió el hielo. Ya el hielo, ya. ¿Y de ahí qué te dijo? No, ellos de verdad... Nos apoyaron. Sí, después nos apoyaron, nos ayudaron. ¿Y pensaban que el casamiento que fue en México era válido? No. Como es otro país. Teníamos una boda después, una semana después. Entonces celebramos toda la semana. Un aniversario de toda una semana. De una semana, todos los años. ¿En qué fecha es su aniversario? Abril 10 a 17. Ok, perfecto. Y vamos a cumplir 60 años. ¿De casados? Sí. ¿Cuántos hijos tienen, hermanos? 3. 2 en el cielo. Natural. Posteriormente, natural tuvieron 3 Tres hijos. En total 3 hijos. 2 Sí, fallecieron. pero tenemos un poco adoptados. Los hijos que el Señor los ha dado, que incluso están ahí, que han pasado por Río Grande o han ido a otros lugares a hacer. Algunos aquí ha pasado aquí. Sí, qué bendición, mis hermanos. Y ahora, ¿cómo viene esa etapa de su llamado? Hey, esta historia es para ti y también puede ser para alguien más, así que comparte con un amigo. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy del Salvador y esto es Entre Hermanos. Con los hijos, teníamos 2 hijos y Juanita iba a la iglesia, yo estaba apartado y ella llenaba la tarjeta de visita y siempre venía la gente a la casa preguntando, mire, que queremos conocerlos y yo les cerraba la puerta en la cara, les insultaba, hacía de todo porque yo estaba apartado, estaba descarriado y de verdad sentía que Dios me estaba hablando, ¿no? Pero era duro de corazón. Yo estaba preocupada por los hijos, Sí. porque yo era un nuevo creyente. No había crecido, no tenía discipulado o nada, pero yo sentía que
fuera mi culpa si los hijos no conocieran al Señor. Entonces yo empecé a llevarles a la iglesia, aunque él no quiso ir. Y a pesar que conocía del Señor, en esa etapa no quería ir a la iglesia. Y de ahí, hermana Juanita, usted oraba al Señor, ibas con tus hijos a la iglesia sola. Sí, con mi hermana, y visitamos varias iglesias. Entonces por eso vinieron a la casa a visitarnos y quería hablar con mi esposo. Y sabe lo más triste es que todas las noches yo recuerdo acostándome antes de dormir, el Espíritu Santo me estaba hablando, decía, Jaime, tu testimonio es horrible, tienes que arreglar tu vida. Y yo siempre recuerdo que hasta llorando a veces de noche decir, bueno, mañana Señor. Pero cuando llegaba mañana, los mismos amigos del trabajo, etcétera, y olvidaba de Dios. Hasta una noche, de verdad, por mi vergüenza salí y tomé mucho. Vine a la casa borracho y yo recuerdo, suena chistoso, ¿no? Estaba vomitando y el Señor dijo, bueno, arregle tu vida o te voy a llevar. Y yo dije, wow. Y yo fui a la cama y dije, Juanita, levántate, vamos a llevar a los niños y vamos a la iglesia. Wow. Ella dijo, ¿qué dijiste? Y dije, vamos a la iglesia. Y quería preguntar qué iglesia, pero tenía miedo. Porque ella había visitado muchos, entonces no me importa, vamos a una iglesia. Y fuimos, conocimos una pequeña iglesia donde el pastor estaba estudiando en el Instituto Bíblico y estaba enseñando la Escritura. Él estaba dando lo que yo siempre quería, aprender más de la Biblia. Entonces nos enganchamos. Yo recuerdo que un día fuimos y le dijimos al pastor, mire pastor, somos jóvenes casados y hay como 4 o 5 parejas, ¿por qué no nos da una clase de escuela dominical todos juntos? Y dijo, buena idea, pero ¿quién va a enseñarlo? Y no conocer la Biblia, dijo, bueno, tu esposa. Y él dijo, bueno, las mujeres no deben enseñar a los hombres, ¿por qué tú no enseñas? Y yo dije, bueno, está bien, yo voy a orar, ¿no? Pero fui a la casa pensando que ya. Pero llegué a la casa y empecé a recordar, voy a orar. Le dije, bueno, Señor, si tú quieres que enseñe la clase, tienes que abrirme la puerta porque ahorita tengo que trabajar todos los domingos. Si tú me das el domingo libre, yo voy a enseñar la clase, aunque no sé nada de la Biblia. Y salió un trabajo, yo estaba trabajando en el correo americano, y un hombre pidió un trabajo donde él estaba libre todos los domingos, pero el domingo le daba un pago extra. Entonces me habló conmigo de, mire, yo quiero cambiar para el domingo. Entonces tuve que enseñar la clase aunque no sabía nada de la Biblia. Entonces empecé a estudiar y eso nos acercó más y más al Señor. Y ahora, estando ya involucrados como familia en esta iglesia, el hermano Jaime incluso ya involucrado en el servicio de la iglesia, ¿cómo nace ese amor de como decir, quiero ir a las misiones? ¿Cómo nació en su corazón las misiones o la visión del Señor? Como poco a poco empezamos a querer saber más de la Biblia, entonces empezamos a estudiar en el Instituto Bíblico de Dallas y de noche y después tomar más clases y teníamos contactos con diferentes misioneros y gente por medio de eso y que empezamos a tener deseo de hacer más, que sentimos que no solamente servir en la iglesia era suficiente. Entonces creció el deseo de llegar a un lugar donde no había escuchado el Evangelio. Sí. Y que el Señor lo estaba incluso ya preparando en un seminario, estaban los dos estudiando en un seminario los dos, y cómo hacían los dos ahí, o sea, como familia también, el trabajo incluso, con 2 hijos. Con 2 hijos. Sí, y ministerio en la iglesia. Tuvimos ministerio de niños, de jóvenes y de parejas. Entonces ya hay muy involucradas y también aprendiendo. Es un gran reto, hermano, la verdad, en su vida que hayan atravesado en ese tiempo. No, y nosotros, de verdad, como pareja, le pedimos una cosa al Señor. Ayúdenos a hacer los 4 años en menos.
Y fui el único estudiante de ese instituto que logró hacer 4 años en 3. Ahorramos un año. Pero de tanto estudio, ¿cuántos créditos llevas? Y yo tenía un semestre con 28 horas de clase. Oh, el doble que yo llevo, creo. Es mucho trabajo. Y la- Sí, y trabajando. Y familia. Es como, Y griego. no. Qué disciplina que hayan tenido ustedes. Un Sí, ejemplo. él más que yo. Claro, una disciplina increíble, ¿no? De organización también. Cuidar la familia y todo, pero la fidelidad de Dios también, que siempre necesitaba dinero para alcanzar las... Una vez yo quería contar eso, pero que no teníamos dinero, estábamos casi sin nada. Teníamos una lata de maíz en el gabinete, nada más de comida, que él tenía suficiente dinero para pagar la casa de la casa, gasolina en el carro, y nos faltó dar la ofrenda. Y entonces nos hicimos al revés en ese entonces. Debíamos haber dado a Dios, pero estábamos aprendiendo. Entonces dimos el último dinero que tuvimos para la ofrenda en la iglesia. Sí, yo tenía $5, que era nuestro diezmo. Entonces lo saqué y le dije a Juanita, eso es todo lo que tengo. El carro tiene gasolina, pero no tenemos comida. ¿Qué hacemos? Y dije, bueno, eso no es nuestro, eso es de Dios. Entonces cuando pasaron el plato, lo pusimos. Todo lo que tenía. Sí. Y al regresar a casa, estaba 3 bolsas grandes de comida en la puerta. Y nadie sabía. Y nadie sabía. No habíamos dicho a nadie, sino orar. Y el Señor proveyendo en esos pasos. Y cuando ustedes veían esa forma como que el Señor comenzaba a proveer de esta manera y ustedes tienen ese anhelo de incluso de involucrarse en las misiones, ¿cómo pensaban que iba a ser esta aventura con Dios? No, no sé. Bueno, conocimos No a unos sabíamos misioneros. de verdad. La iglesia era una iglesia bautista del sur, entonces ya tiene su programa de misiones. Llamamos y preguntamos para ser misioneros y dijeron que no. Que para ser misioneros tenía que tener por lo menos maestría, si no doctorado, etcétera. Pero esos misioneros estaban saliendo de una misión, como los que tienen aquí en Río Grande, los que están visitando ahorita, y dijeron, no, que uno levanta sustento y se va, y que hay mucha necesidad. Ellos habían ido a Venezuela y nos contaron de Venezuela y la misión con la cual fueron. Entonces sembraron en nosotros una semilla para después, porque en el programa de misiones tenía que hacer una pasantía. Entonces tenía que buscar un sitio para trabajar. Entonces yo le pregunté a mi consejero y dijo que sí, Venezuela estaba bien, pero tenía que levantar cuánto de sustento. Y para mí era una deuda enorme, era como $2,000 en aquel entonces. Es mucho. Pero por fe empezamos a orar y esperar. Y de verdad un día, llegó al punto del día que tenía que pagar los boletos. Faltaba $600 y salimos montado a bicicleta. Un vecino de la iglesia nos paró y dijo, mire, tengo una ofrenda que quiero darle. Adivina, $600 para pagar los boletos. Y entonces ya pedimos visas y nos aceptaron en Venezuela. Y fueron por un tiempo, un periodo de ¿cuánto tiempo fueron allá? En 3 meses. 3 meses a hacer toda su familia. No llevamos los niños, tuvimos que dejarlos a casa de cuidarlos los allá. abuelos. Y ya fueron a ver un poco más de cómo se sirve en Venezuela, pero ustedes tenían ese anhelo de servir incluso en la selva, tal vez. No. Aquí pensamos en otro tipo de ministerio, tal vez levantar iglesias o La librería. algo así. Ayudar como a plantar iglesias, ¿no? Todo eso. Pero viene la pregunta, en Venezuela, como ese ámbito que ustedes mencionan, de servir como librería, como plantación de iglesias en la ciudad, como lo planteamos, hace falta o requiere el idioma el español. Sí, entonces. ¿Y cómo vienen Pues, a prepararse en el idioma el español? Bueno, Dios abrió la puerta para venir a
a Río Grande. Estudiamos aquí el año 74, 75. ¿Por quién conocieron el seminario, bueno, el programa? Otros misioneros, yo creo, Sí. que estudiaron aquí. Y vinieron ustedes aquí con ya toda su familia Sí. a prepararse. ¿Y levantaron sustento para venir a este lugar? ¿O cómo fue eso? Es un cuento como largo, pero yo llamé al director de la misión y dije, miren, nosotros queremos salir y ir directamente a estudiar español. Y él dijo, no pueden ir. Y le dije, ¿pero por qué? Porque no tienen sustento. Dice, no, pero misioneros tienen que andar por fe. Dice, sí, pero fe, si tiene algo de sustento puede ir, pero sin sustento no puede, porque se desanime y ya no perdimos los continúa. misioneros. Sí. Pero hablando un largo rato con él, yo le pregunté, mire, yo tengo un carro viejo que lo voy a vender, eso me puede ayudar, pero después vamos a ver que Dios paga. Entonces él dijo, bueno, si están tan seguros que Dios quiere que vaya a estudiar en Río Grande, vayan con nuestra bendición. ¿Y salimos con cuánto sustento? $50 mensual. Prometido. Prometido $50. ¿Y cuándo No tenían que habíamos pagar? recibido todavía. ¿Y cuándo tenían que pagar de colegiatura? No recuerdo, pero vendí el carro, eso ayudó pagar un poquito el inicial y hospedaje por el primer semestre. Primer semestre, pero faltaba completar el siguiente semestre. Sí. ¿Y ahí cómo vieron la provisión de Dios en sus vidas, hermanos? Sí, eso también. Aquí estudiando aquí ya a tiempo completo, estudiando el español. Sin un trabajo se puede decir que pueden generar ingresos dependiendo completamente de Dios. ¿Cómo pudieron llegar a alcanzar esa etapa de poder aprender español en la cuestión de provisión de las finanzas, incluso la comida también? Bueno, unos amigos donde trabajamos era una compañía nueva de limpieza y todos eran cristianos y nos estaban apoyando y preguntaron, ¿qué necesitan? Queremos darle una ofrenda. Y yo, bueno, desde $30 para sustento mensual o lo que pueden, hasta $3,000 de pasaje para llegar a Venezuela. Y llegamos aquí, en la segunda semana llegó un sobre y yo lo mostré a Juanita y, mandaron $30. No, Juanita, mire otra vez, $3,000. Sí, después Dios levantó a iglesias y gente para apoyarnos. Hasta terminar aquí, prepararse. Ujú. Después de terminar el año de estudios aquí, ¿en qué año fue que estudiaron aquí en Río Grande? 74, 75. 74, 75 estudiaron aquí. Después de ese tiempo, ¿regresaron a Dallas o con la organización? Bueno, estábamos esperando visa. La misión había pedido la visa y el último mes de clases me enseñaron a jugar fútbol y quebré la pierna. Entonces andaba en yeso y esperando. Y yo pregunté al médico, mire, si llego a Venezuela, ¿qué hago con ese yeso? Y digo, bueno, se puede cortarlo y sacarlo. Y así fue el plan. Tan pronto como llegara la visa, entonces arrancamos. Y toda la familia movilizarse. Sí. Y salimos a agosto 16 de 75. Del 75 fueron a Venezuela. Y llegan a Venezuela. ¿Ustedes cómo hacer esa transición? ¿Cómo llegar a servir en la selva por más de 16 años? Esa es una historia larga. Y creo Tenemos tiempo. Sí, como lo mencionaba la hermana Juanita, esa es otra parte de la historia con la cual queremos contar. Entonces vamos a tener ahorita una pausa de la primera parte contando su historia con Juanita y con James. Muchas gracias, hermanos. Gracias a ustedes. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico de Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.